Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de la semana con los hechos más importantes de los últimos días. Bajo la dirección de Mauricio Nieto los acompaña Ana Toro en estos 15 minutos de información. A continuación, nuestros titulares. Coronavirus. ¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado al COVID-19 como una pandemia? Presidente Iván Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus. Venezuela confirma sus primeros 2 casos de coronavirus. Gobierno confirma 4 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Y en entretenimiento, Disney estrenará en cines el documental sobre el final de los Beatles. Noticias internacionales, en el resumen de la semana. Coronavirus. ¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado al COVID-19 como una pandemia? Fuera de China, donde la situación parece estar controlada, el número de casos se ha multiplicado por 13 y los países afectados se triplicaron en solo 2 semanas. El siguiente es un cubrimiento de Ana María Roura, de la BBC Mundo. El COVID-19 es oficialmente una pandemia. En realidad, la Organización Mundial de la Salud ha puesto nombre a la crisis sanitaria que tiene en alerta al mundo, desatada por esa propagación veloz del coronavirus por varias regiones del mundo al mismo tiempo. Fuera de China, donde la situación parece estar controlada, el número de casos se ha multiplicado por 13 y los países afectados se triplicaron en solo 2 semanas. Muchos gobiernos toman medidas de emergencia para intentar contener el virus, mientras todo parece indicar que los casos irán en aumento. Pero, ¿qué significa que la OMS llame pandemia a esta enfermedad? Esta declaración de pandemia es una alarma, una alerta al máximo nivel para que las autoridades y la población en general se lo tomen en serio. La OMS dice que le preocupan 2 cosas. 1, los alarmantes niveles de propagación y gravedad del nuevo coronavirus. Y 2, ojo que esto es importante, los alarmantes niveles de inacción. Por eso, esta declaración de pandemia se convierte en un llamado a los países para actuar y tomar medidas drásticas, agresivas, según ha dicho la OMS, para combatir la enfermedad. ¿Y qué es lo que le pide la OMS a los países? Básicamente 3 cosas. Pasar de la preparación a la acción. Activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias. Tener listos los hospitales, por ejemplo, y el personal para tratar la enfermedad. 2, detectar, aislar, hacer el test y tratar cada caso de COVID-19. Y muy importante, rastrear a las personas con las que haya estado en contacto. Esto puede ser crucial porque en esos países donde aún hay pocos casos, se puede evitar que esos casos se conviertan en grupos y que esos grupos se conviertan en una transmisión comunitaria. Y tercero, no olvidemos que esto es tarea de todos, por lo que las campañas sobre riesgos y cómo protegerse también son vitales. Según la OMS, también es importante tener en cuenta que cada país debe aplicar medidas a la escala de su situación. Esto quiere decir que no tiene sentido aplicar las mismas medidas en países que tienen pocos casos que en los que hay un ritmo de transmisión que aumenta de manera sostenida. Muchos de ustedes nos han preguntado también cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia o endemia. La clave está en el alcance que tienen. Una endemia es una enfermedad que afecta a un país o a una región determinados. Está presente en esa zona de manera permanente. Por ejemplo, la varicela, que puede aparecer como un brote en una determinada época del año. Una epidemia es, en cambio, un aumento de casos de una enfermedad que está presente en varios países, pero que tiene un punto máximo y luego disminuye. Por ejemplo, hay epidemias de gripe cada año. Pero cuando esa epidemia ocurre al mismo tiempo y en casi todo el mundo, entonces estamos frente a una pandemia. Y es lo que vivimos ahora con el COVID-19. La última vez que se había declarado una pandemia fue en 2009, cuando la gripe H1N1 se propagó por todo el mundo. Pero esta es la primera vez que una pandemia es causada por un coronavirus. Todo esto es preocupante, claro, pero no hay que olvidar que como varios países han demostrado que es posible contener el virus, también, según la OMS, si se toman las medidas correctas, esta puede ser la primera vez que el mundo consiga controlar una pandemia. Noticias nacionales en el resumen de la semana. El presidente Iván Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus.
El presidente Iván Duque Márquez anunció la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia como consecuencia del contagio del coronavirus, también conocido como el COVID-19, en el país y en el mundo. Entre las primeras medidas adoptadas por el mandatario están la cancelación de cualquier evento público con más de 500 personas, lo que se hizo vigente desde las 3 de la tarde del pasado jueves 12 de marzo, así como la suspensión del tránsito de cruceros. Estas fueron las palabras del primer mandatario. Mire, sobre el tema del torneo de fútbol, muy importante. Hemos tenido conversaciones con el ministro Lucena, quien ha venido también transmitiéndole a la Federación y a la DIMAYOR las medidas que adopta el gobierno. Hemos tenido por parte de ellos no solamente receptividad, sino un gran sentido de colaboración. En primer lugar, ¿qué han decidido ellos? Cancelar la fecha prevista para este fin de semana, y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que tomemos una medida adicional que lo evite. Pero reitero, la medida nuestra de emergencia sanitaria para tomar todas estas determinaciones se declara a partir del día de hoy, va hasta el día 30 de mayo, y nosotros, bajo esos supuestos, tendremos inicialmente el torneo rentado a puerta cerrada y con transmisión. Si llegásemos a tomar una decisión adicional, también esa se comunicará oportunamente, pero las medidas que hemos adoptado hasta el momento frente a estos aspectos son las que tienen las mejores prácticas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Venezuela confirma sus primeros 2 casos de coronavirus. El pasado viernes 13 de marzo se dieron a conocer los 2 primeros casos de coronavirus en Venezuela. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien indicó que ambos contagiados se encuentran en aislamiento en el estado de Miranda. Se trata de una mujer de 41 años proveniente de los Estados Unidos, España e Italia, y de un hombre de 52 años que estuvo de viaje en España. Ante la noticia, una de las órdenes emitidas por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido suspender desde el próximo lunes las clases en todos los niveles educativos. Le pido a todas las autoridades sanitarias, civiles y militares del país que nos pongamos a la altura de este reto, de esta pandemia que la humanidad no había enfrentado. Este es un tema que amerita la unión de la humanidad, la cooperación mundial, y que se tomen medidas efectivas a tiempo. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas. El sistema de salud venezolano ha decidido declararlo en emergencia para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Le he dado órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se ponga al frente de todas las actividades de protección de nuestro pueblo y de cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios que se van activando día a día. Pero estamos dispuestos a elevar nuestras medidas de prevención, de protección a los niveles más altos que sea necesario para proteger a nuestro pueblo y dar ese aporte a la humanidad. Gobierno confirma 4 nuevos casos de coronavirus en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, confirmó en la mañana del pasado viernes 13 de marzo que aumentó la cifra de casos positivos de coronavirus en Colombia. Me permito informar que el día de ayer, 12 de marzo, fueron confirmados 4 casos de enfermedad por coronavirus en Colombia. Con esto, la suma de afectados en el país por COVID-19 asciende a 13 personas. Los casos son los siguientes: 2 casos en Neiva, correspondiente a 2 personas adultas, en los 2 casos adultas mayores, una persona que reside en Italia, que llegó de visita a Neiva, presentó síntomas respiratorios, una persona de 34 años, presentó síntomas respiratorios, asistió al Hospital Moncaleano, el hospital público de la ciudad de Neiva. Allí fue diagnosticada y está hospitalizada en este momento en condiciones estables. Se le tomó la muestra, llegó al Instituto Nacional de Salud y se encontró que efectivamente era positiva. La segunda persona en Neiva es la hermana de esta persona de 64 años, también mujer,
que inició también sintomatología muy rápidamente, consulta al Hospital Moncaliano de Neiva, es evaluada, se toma la muestra resulta positiva y posteriormente es hospitalizada. También se encuentra en buenas condiciones, estable, pero está dada su edad y el hecho de que presenta algunos síntomas, está siendo vigilada estrechamente en el hospital. Y los otros dos casos son de la ciudad de Bogotá, corresponden a dos mujeres, dos casos independientes. Tenemos menos información, pero los dos son positivos, una mujer de 34 años, otra mujer de 32, una de ellas proveniente de España, y la otra también sabemos que está proveniente de otro país europeo. Esos son los casos que tenemos en el momento, como repito, completamos 13 casos y estamos actuando sobre el tema. Obviamente se inició todo el operativo para el control de cadenas de transmisión, para el control de contactos. Estaremos atentos a dar cualquier información adicional en el momento que dispongamos de esa información. Ministro, ¿cuál es el estado de la paciente que se encuentra en Cartagena? Agrego las dos personas de Bogotá. Las dos personas de Bogotá no están hospitalizadas, están en aislamiento preventivo en casa. La paciente de Cartagena está en buenas condiciones, hasta esta mañana, el día de hoy en la mañana, se encontraba estable y sigue obviamente en su aislamiento preventivo, todavía hospitalizada en una institución de la ciudad, básicamente en consideración a su edad, tiene 87 años. Pero se dice que se iba a pasar a UCI. No, eso no está confirmado, todos son rumores, por el momento no es la indicación. Si llega a darse, la estaremos inmediatamente avisando al país. Noticias de actualidad en el resumen de la semana. Noticias de actualidad en el resumen de la semana. Les contamos que Disney estrenará en cines el documental sobre el final de los Beatles. Disney confirmó que estrenará mundialmente en cines el documental The Beatles Get Back, que cuenta con material inédito de la mítica banda británica, su último concierto en directo como grupo y escenas de la grabación de su disco Let It Be. Ningún grupo musical ha tenido el impacto que tuvieron The Beatles en el mundo. The Beatles Get Back permite conocer de cerca cómo trabajaban estos genios creadores en un momento fundamental de la historia de la música. Así lo asegura Buzz Iger, el presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, durante un anuncio del proyecto que coincidió con la Junta Anual de Accionistas de la compañía. El gigante del entretenimiento confirmó de esta manera que finalmente ha adquirido los derechos para distribuir este documental dirigido por Peter Jackson, quien replicó más de 55 horas de material inédito y 140 de grabaciones en audio. The Beatles Get Back se estrenará en los Estados Unidos y Canadá el día 4 de septiembre del año en curso. Y más adelante se comunican otros datos y fechas del lanzamiento de la película a escala mundial. El propio Paul McCartney también publicó unas palabras sobre la nueva producción dedicada al grupo del que formó parte. Y dice: estoy feliz de que Peter haya querido escarbar en nuestros archivos para hacer una película que muestra con total veracidad cómo era una grabación de los Beatles. Me hace revivir el cariño y la amistad que había entre nosotros y me recuerda los maravillosos momentos que pasamos juntos, fue lo que dijo el músico. No se parece nada a la versión que salió en su momento. Creo que esta versión transmitirá la paz y el cariño que había entre nosotros, porque así éramos en realidad. Hasta aquí el resumen con las noticias más importantes de esta semana. Nos escuchamos dentro de 7 días con mucha más información. Hasta entonces.